Buenos días a todos los profes, a todas las profes. Estamos acá con Ramiro Montoya. Vamos a hacer un análisis del último Mundial de enero de Polonia, de nuestra selección. Un diagnóstico que nos permite un poco ver nuestras demandas, nuestras virtudes y bueno, un poco hacia dónde tenemos que apuntar. Siempre comparamos los mundiales anteriores con los Juegos Olímpicos. Hemos visto en este último mundial que no ha habido una gran mejora en estos puntos débiles que marcamos continuamente en las charlas que tienen que ver con nuestras pérdidas, con la carencia por ahí que tiene nuestra selección en lanzamientos exteriores. Estamos un poco tratando de inculcar el juego con 7, que también es un punto que tenemos que mejorar, pero bueno, vamos a ir en cada diapositiva hablando un poquito de cada tema. Vamos a empezar por nuestra eficacia general y la cantidad de posiciones que hemos tenido, que fueron 318 posiciones. Nuestra eficacia ofensiva general fueron 142 goles, o sea, un 45% de goles sobre la cantidad de posesiones. La eficacia general ofensiva, 142 no goles, que dio un número de un 49%, y la gran demanda que tenemos tiene que ver con las pérdidas, 74 pérdidas sobre, que serían un 23%. Ramiro, te doy un poquito la palabra a vos también. Hola Guille, buenas tardes a todos del otro lado. Bueno, como vemos, acá en tema de eficacias generales, tuvimos una eficacia ofensiva general algo baja, por debajo del 50% en este mundial, al igual que en el último torneo de Champions League que analizamos en las clases anteriores. Vemos que los ataques están dominando levemente a las defensas, cambiando la tendencia de años anteriores, ¿no? Donde las defensas dominaban levemente a los ataques. Por lo tanto, haber tenido una eficacia ofensiva por debajo del 50% es una debilidad en torno al entorno competitivo, en torno al resto de selecciones, pero haber tenido una eficacia defensiva en torno al 50%, al 49% en este caso, es un número positivo, también teniendo en cuenta el contexto competitivo y el nivel de partidos que se jugaron. Y por otro lado, vemos como el número de pérdidas sigue siendo alto, en torno al 23%, y que es un número que fue estable en relación al último mundial, a los Juegos Olímpicos. Es un número sobre el cual estamos intentando incidir y trabajando para mejorar, pero sigue siendo elevado. Sí, es cierto también que el nivel de los rivales también tiene un poco que ver con respecto a eso. No es lo mismo jugar en la zona con dos equipos europeos, eh, por ahí con algún equipo africano o asiático, como pasó en el Mundial de Egipto. Entonces, también eso eleva el nivel de rival, eleva nuestro nivel de pérdidas. De todas maneras, en el juego moderno, los equipos de elite están bajando el nivel de pérdidas. Bueno, nosotros tendríamos que ir por ese camino, ¿no? Vamos a situaciones especiales en superioridad numérica. Hemos tenido 17 eh, y hemos realizado 14 goles en superioridad numérica, pero hemos recibido 11. Está bien que cuando uno ataca supernumérica, 6 contra 5, el otro equipo no ataca 5 contra 6, sino que prácticamente eso se equiparó, ¿no? No es un número comparable con por ahí otros datos que ha habido en otros mundiales donde no se jugaba con el arquero jugador. En este caso, sí lo que es notorio es que nosotros en inferioridad numérica, que hemos tenido 22, realizamos 11 goles, pero el rival hemos recibido 22. Es decir, que ahí hay una brecha bastante distinta con respecto a nuestro ataque de superioridad y en inferioridad. En el juego con 7, 26 posesiones, realizamos 13 goles, 50%, y hemos recibido arco vacío 6. Creo que ahí también tenemos que estar en un porcentaje mayor de goles.
sobre 26 posiciones, ese me parece que tenemos que elevar, para que el juego 7 sea para nosotros un arma de gol un poco más eficaz. Ramiro, Bueno, como decís, Guille, el juego en superioridad numérica, en la fase defensiva en superioridad numérica, es un número que esa ventaja se ha ido difuminando un poco con el cambio reglamentario y con la modernización también. Los equipos empezaron a jugar con 7, por lo tanto el juego 6 contra 6 también lo tienen más entrenado que antes, sacando arquero. Por lo tanto, es más habitual que se puedan hacer goles en esa situación cuando atacás con un jugador menos sacando el arquero. Sí es notorio que en 17 acciones, 17 sanciones, solo hayamos recibido 14 goles. Eso significa que tuvimos quizás 28 posesiones en superioridad numérica, no está el dato en esta tabla, y la efectividad, la eficacia ofensiva en superioridad numérica no fue muy elevada, no cambió demasiado a la eficacia ofensiva general, y eso es algo también a trabajar un poco. Y por último, lo mismo para el juego con 7, el mismo análisis. Si en 26 posesiones realizamos 13 goles, nos da que el rendimiento del juego con 7 fue del 50%, eh, cuando debería estar más en torno a un 60-65%. Por lo tanto, también fue un poco un hándicap y algo a mejorar estadísticamente. ¿qué podemos decir de los goles arco vacío sobre esa cantidad de posesiones? Bueno, son dos cuestiones. La primera, hay que ver la cuestión táctica y la selección de los lanzamientos, y después el efecto de las pérdidas. El número en sí es algo elevado, eh, teniendo en cuenta que la eficacia de lanzamiento está en torno al 80% arco vacío. Por lo tanto, nosotros recibimos 2 lanzamientos más. Sí. Por lo tanto, de 26 posiciones nos lanzaron 8 veces arco vacío. Por lo tanto, ahí el error de lanzamiento y el error de pérdida también se penaliza mucho con el juego con 7, ¿no? Sí, básicamente siempre hablamos en las charlas que tenemos protocolos para lo que tiene que ver con el juego en 7. Uno de esos es eh, intentar, si hay un lanzamiento exterior, sea una acción cerrada para que esté estipulado quién viene al cambio, en el momento que va a lanzar y que dé tiempo. La otra situación es buscar puntos de apoyo o penetraciones y pases claros a pivote y lanzamientos en penetración para que dé tiempo el cambio. Eso evitaría goles arco vacío. Y bueno, el problema básicamente tiene que ver cuando, más que hagamos ese tipo de protocolos, erremos o tengamos pérdidas que genere que puedan lanzar, ¿no? Es un punto también a mejorar. Creo que de todos estos systems que hablamos, el más preocupante es el ataque en supernumérica. Eh, eh, como dijo Ramiro, habló de casi el doble de posesiones. Si tuvimos 17 sanciones, perdón, 14 goles realizados, estamos hablando de casi, bueno, 30 posesiones, ¿no? 28, dijiste, Ramiro, en Sí, supernumérica. no tenemos el número en esta tabla, pero estuvimos en torno a, sí, a las 30 posesiones en 30 superioridad numérica. posesiones, 14 goles, realmente es bajo. Ahí tenemos que estar, yo creo, Ramiro, en un 65% por lo menos, ¿no? En Sí, sí, supernumérica. 60, por lo menos 60. Bueno, también es un punto a mejorar y digamos que todos estos datos que estamos ofreciendo tienen que ver también con, no solamente con la realidad de nuestra selección, sino también con la de campo argentino. O sea, cuando hacemos estadísticas de equipos locales, hay números similares a estos. Entonces, tomemos estos datos como una referencia para que entre todos podamos apuntar a esta mejora y que, bueno, nuestro deporte en sí mejore estos valores futuro, también se van a ver eh, articulados con los valores de la selección, de alguna manera, ¿no? Bien, pasamos a la otra diapositiva. Acá hicimos gráficos, mejor dicho, un gráfico donde
vimos acciones positivas y acciones negativas. Esto más que nada es una referencia para nosotros. ¿Por qué? Porque no es un comparativo exacto entre las positivas y las negativas. Ahora van a ver por qué. En principio, tenemos 228 acciones negativas y 238 acciones positivas. Las positivas han superado las acciones negativas. Bien. Si vemos arriba a la derecha, tenemos que las acciones positivas eh, fueron los goles, 142 goles, un 60%. ¿Sí? Un dato importante ha tenido que ver con la recuperación, algo que hacemos bastante hincapié. ¿Cuál es el objetivo de la defensa? ¿Evitar gol? No, recuperar el balón. Es nuestro principal objetivo, por eso hemos hecho mucho hincapié. En este caso acá hemos tenido jugadores como Pedro Martínez, que ha generado muchas recuperaciones, Nacho Pizarro, puntualmente han sido jugadores por ahí determinantes a la hora de recuperar. 46 recuperaciones, un 19%. Penales en ataque hemos generado, 20 penales, lo que sería un 8%. Bloqueos defensivos, acá ya tiene que ver bastante Nicolás Bonano, es alto bastante alto el promedio, 23 blocajes, sería un 6%. Y las sanciones en ataque, que podrían ser algunas acciones de uno contra uno de penetración, que han sido sanciones del equipo rival, en este caso 17, sería un 7%. Cuando vamos a las acciones negativas, por supuesto que los más determinantes son los lanzamientos cerrados, ya sea en penetración o en lanzamiento exterior, que son 112, un 49% de las acciones negativas tienen que ver con lanzamientos. Los penales que hemos generado en defensa, un 20 penales sobre 9, sería un 9%. Las sanciones defensivas, 22, un 10%. Y lo más preocupante de todo, junto con los relanzamientos, que son las pérdidas, 74 pérdidas, que sería un 32% de efecto en las acciones negativas. A ver si estuvo claro, Ramiro. Sí, sí, tal cual. Bueno, como dijiste, esta forma de organizar las acciones es simplemente un resumen para tener un balance de lo que hicimos bien y mal. A nivel estadístico, en algunos casos permite comparar las pérdidas y recuperaciones, las sanciones en ataque y en defensa o los penales generados contra los producidos en defensa. El tema acá obviamente es que no, estos porcentajes no explican el juego en sí en términos de el porcentaje de lanzamientos cerrados, por ejemplo, que es un 49%, obviamente va a tener una incidencia mayor siempre que a las sanciones o a los penales. O sea, evidentemente vamos a errar más lanzamientos de los penales o de las sanciones que vamos a tener. Entonces, simplemente es una organización para nosotros tener un recuento de las acciones que nos permita tener ese número, esos números agrupados y poder compararlos un poco, teniendo en cuenta que estamos juntando acciones de ataque y de defensa, entonces no explican ninguna de las fases del juego de manera precisa, digamos, simplemente es un resumen. Exacto. Bueno, vamos a nuestros lanzamientos por puesto. Bueno, vamos a ver ahora los lanzamientos por puesto. Sobre un total de 254, tenemos 142 lanzamientos convertidos, lo que hace un 56% de efectividad, y 112 lanzamientos cerrados, que sería un 44% de ese total de 254. Y podemos ver las columnas que vamos a detallar con el lanzamiento de cada posición. Entonces tenemos acá lanzamiento exterior, nuestro déficit, nuestro punto, digamos, a mejorar, no solamente en nuestra selección, sino en nuestro handball. Prácticamente hemos lanzado 90 veces, lo que ha sido un 31% de efectividad, 27 goles de lanzamiento, 61 errados, no solamente atajados, sino también desviados. Estamos incluyendo lanzamientos que fueron fuera del arco, ¿no?
En penetración, aproximadamente 32 lanzamientos, 36 goles de penetración y 6 cerrados, lo que hace un 69%. Ahora vos vas a decir, Ramiro, un poco qué está bien y qué está mal, ¿no? En base a lo que es la estadística general del Mundial y de los europeos y los equipos de élite. Extremos hemos tenido una gran cantidad de lanzamientos con respecto a otros mundiales. Después vamos a hacer referencia. Una efectividad de un 62%, 25 lanzamientos, 25 goles, 15 cerrados. Pocos lanzamientos de pivote. La efectividad 61%, pero 8 goles, 5 errados, pero 13 lanzamientos. Han sido una baja cantidad de llegada de balones a pivote. En contraataque, una efectividad bastante buena, de un 76%, 28 goles, 9 errados. En 7 metros, 16 goles, 4 errados, lo que hace un 80%. Y arco vacío, bueno, 4 goles, arco vacío, 2 cerrados, eh, sobre 6 lanzamientos, ¿no? Ramiro. Bien, bueno, acá para poder recapitular un poco, la idea es poder analizar, por un lado, lo que tuvimos en términos de lanzamiento exterior en total de lanzamientos y ver qué porcentaje de esos lanzamientos eh, los perdimos en situaciones de pérdida o lanzamientos blocados o lanzamientos fuera, o sea, qué porcentaje incidió la defensa en su conjunto y qué porcentaje fue estrictamente por la acción del portero, ¿no? Del arquero rival. Vemos, por ejemplo, para el lanzamiento exterior, que tuvimos nosotros un rendimiento del 31%, fue la vía de ataque que más utilizamos en términos de frecuencia, con claridad. Lo habitual en el Mundial, tomamos los datos solo de este Mundial, de todas las selecciones, fue un 44% en torno a los lanzamientos, ¿sí? Nosotros tuvimos en lanzamientos un 31. Y vemos también la importancia de los porteros, ¿no? Los porteros del Mundial pararon un 40% de lanzamiento exterior y a nosotros nos pararon un 54%. Por lo tanto, estuvimos bajos también de cara a portería. En acciones de penetración estuvimos en un 69%, también es un número bajo. Los lanzamientos en este índice estuvieron en un 82% en el Mundial y vemos también como lo esperable es que nos paren un 14% y nos pararon un 27%. En otros ámbitos, por ejemplo en extremos, estuvimos sobre el promedio del Mundial, incluso nos pararon un poquito menos. En pivotes estuvimos bastante eficientes. El tema es la baja frecuencia, lanzamos poco por una vía en la que fuimos eficientes. En contragolpe estuvimos también muy bien. Quizás es el índice donde más ventajas sacamos, donde lo esperable es que nos hagan un 17 y nos pararon un 13. Y en 7 metros también lo esperable es que nos paren un 21% y nos pararon un 16. Entonces, bueno, ahí tenemos para ir comparando la eficacia del torneo en general o de los valores de referencia del torneo con los que recibimos nosotros, ¿no? Este ex-save, la salvada esperada, la tajada esperada, es para cada índice cuánto pararon los arqueros del torneo y aquí en el número de abajo es a los lanzadores argentinos cuánto le pararon. Perfecto. Bien, vamos a ver, Guilla, acá en el modelo de eslabones un poco un resumen de lo que fue los valores de Argentina, empezando del valor de posesión, que esto básicamente engloba la intencionalidad, es decir, ya lo habíamos explicado en la clase anterior, pero vemos, de acuerdo a qué se intentó hacer, cada posesión tiene un valor de referencia que tiene que ver con el rendimiento. Cuando hacemos acciones de pivote, tiene un cierto valor, que es una cierta probabilidad de ser gol. Entonces se suma la probabilidad de todas nuestras posesiones, de lo que intentamos hacer en cada una. Esto da que deberíamos haber hecho 233 goles, ¿sí? Por lo que intentamos. Si hubiéramos sido 100% eficientes, hubiéramos hecho 233 goles. A esto, que es la intención, como decimos, le tamizamos las pérdidas, el efecto de las pérdidas. Es decir, del valor de posesiones, ¿cuánto nos queda en valor de lanzamiento? ¿No?
Entonces, sacamos las pérdidas, que fue un número muy elevado. Vemos que perdimos 56 goles, ¿sí? Solo por las pérdidas, ¿sí? El valor esperado de 56 goles, que fueron 74 pérdidas. Y esto nos da que los lanzamientos tomados nos dan una rentabilidad de 174, de 177, perdón. A esto, el XG on target es los goles esperados de los lanzamientos que fueron a puerta, perdón. ¿Qué significa? Que restamos los lanzamientos que fueron bloqueados o que fueron fuera de portería. Esto nos da que deberíamos haber hecho 136 goles. O sea, también tenemos en lanzamientos bloqueados o lanzamientos fuera un número algo elevado que nos hace perder rentabilidad, ¿no? Esto obviamente del ideal de valor de posesión, cuando metemos las pérdidas, efectivamente, como el número fue muy alto, perdemos posibilidad de gol. De 233 pasamos a hacer 177. Y acá tenemos que el número de lanzamientos bloqueados o lanzamientos fuera de portería también fue elevado, por lo tanto, el XG on target, los goles esperados a puerta, quedan en 136. Y por último, los goles reales, que fueron 142, vemos que el número es algo superior. Por lo tanto, el efecto de la portería rival en números de probabilística nos da que metimos algo más de lo esperable, sacando los lanzamientos que no fueron a puerta, ¿no? Perfecto. Vamos a ver un poco el rendimiento de nuestros arqueros, ¿sí? Sobre 236 lanzamientos, no contemplamos los desviados, que fueron 20, y los 9 goles arco vacío, de los cuales eh, más los 2 desviados, ¿no? Que serían 11. Supuesto que sobre, acá me quiero tu opinión, Ramiro, los 20 lanzamientos desviados puede ser también un mérito del arquero y, bueno, por supuesto, un mérito de la defensa por haber hecho lanzar en situaciones más cerradas, más complejas o un buen blocaje y el arquero parado en determinado lugar que hace que los lanzamientos vayan afuera, ¿no? Le estamos quitando, digamos, porcentaje a los arqueros esto, pero bueno, así es como se analiza, ¿verdad? Así es un poco lo que explicábamos recién en el modelo de eslabones, ¿no? Cuando uno hace el paso de los lanzamientos a los lanzamientos a puerta, ahí siempre hay un número que se pierde producto de la colaboración defensa-arquero. Entonces, en este caso, 20 lanzamientos es un número considerable. Nosotros tuvimos un poco más, pero bueno, es un número considerable también el que se generó a partir de esa colaboración. Es decir, que el número de lanzamientos en realidad no es 236, sino 208, como ven abajo del gráfico. 208 fueron los lanzamientos, 41 fueron paradas, 117 fueron goles, ¿no? Lo que hace un 20% de efectividad para nuestros arqueros. Está claro que, si bien no es el número, un número alto, todo el mundial se han bajado los porcentajes de los arqueros con respecto a mundiales anteriores. Bueno, por supuesto, eso ya está claro para todos, que tiene que ver con que hay más posesiones, que tiene que ver con que hay muchos más lanzamientos en penetración que lanzamientos exteriores. Hoy el juego tiende a más puntos de apoyo, penetraciones. Los unos contra uno se ganan un poco más fácil a veces porque hay muchas sanciones en caso de cuando un jugador continúa con una ventaja, a veces no se esfuerza demasiado. Antiguamente los unos contra uno se agarraba más, había colaboración y más contacto y no se cobraba absolutamente nada. Hoy una acción de uno contra uno es una acción de más ventaja para el atacante que para el defensor, ¿no? Por cómo funciona el reglamento y porque, bueno, las defensas son un poquito más, se genera un poquito más espacio que también lo que se generaban antes. Ya los 6-0 tienen más profundidad, hay más intención de generar espacios o de generar más, alejar al oponente y eso genera espacio para el que ataca. Por eso también hay más lanzamientos en penetración, menos porcentaje para los arqueros.
de lanzamiento exterior hemos tenido un 28%, 36 goles, 14 paradas, 9 fueron desviados. Penetración, hemos recibido 42 goles, 9 paradas, 4 lanzamientos afuera. Extremos, 21 goles, 6 paradas, 2 lanzamientos afuera, lo que hace un 22%. En el pivote, 16 goles, 5 paradas, 1 afuera. De contraataque, 32 paradas, perdón, 32 goles, 4 paradas, 2 lanzamientos afuera. 7 metros, 19 goles, 3 paradas, 14% de efectividad. Y arco vacío, sobre 11 lanzamientos, 9 goles, 2 han sido desviados. Ramiro. Bueno, acá básicamente la explicación es la misma que en el gráfico anterior. Porcentajes que ponemos arriba son los porcentajes de parada efectiva del arquero. Las paradas que fueron efectivamente a portería, está descontado los lanzamientos desviados. Por lo tanto, bueno, ya son los números de rendimiento netos, pura y exclusivamente del arquero. Como decís, Guille, estuvieron en torno a un 20% de paradas totales. El número en el Mundial fue de un 30%, y los valores de referencia los dimos recién. Estuvieron en un número similar en algunas métricas, algo por arriba en algunas y algo por debajo en otras, como explicamos recién. Por ejemplo, en paradas de pivote estuvieron en un número positivo, eh, en parada de penetración también, en lanzamiento exterior quizás algo bajo, en contragolpe algo bajo también, pero bueno, en ese estilo, en ese rango, digamos. Muy bien. Acá vamos a hacer un comparativo. Esto es interesante porque en este gráfico vamos a ver la cantidad de lanzamientos que hemos hecho por cada puesto y el comparativo con el equipo rival, con los equipos rivales. Para que entiendan un poco bien, en azul son la cantidad de lanzamientos que hizo Argentina, con el gráfico azul. Y en amarillo sería la efectividad que hemos tenido. En rojo tenemos la cantidad de lanzamientos recibidos y en verde la efectividad que han tenido los rivales. Entonces, para ir ordenándolo bien, vamos a ver primero el azul con el rojo, que sería la cantidad de lanzamientos por puesto de Argentina comparado con la de los rivales. Y ahí vamos siguiendo el gráfico. Por ejemplo, lo que es lanzamiento exterior, vemos que estamos muy por arriba del rival, ¿no? ¿Podés marcar, Ramiro? Exacto. 90 contra casi 60. Si vamos a penetración, entre azul y rojo, estamos apenas por debajo de los rivales. Si vamos a los extremos, creo que es un punto a destacar de la selección, que ha tenido más lanzamientos de extremos que los rivales. Eso fue un crecimiento en el juego argentino, tratar de lograr más juego exterior. En el pivote, como hemos marcado, hemos estado abajo, no solamente en nuestra, digamos, hemos estado bajo en nuestra cantidad de lanzamientos, pero además por debajo de los rivales, ¿no? Prácticamente 10, 12 lanzamientos de diferencia. En contraataque hemos estado parejo, como dijo Ramiro, hemos tenido una buena efectividad, prácticamente a la par de los rivales. 7 metros lo mismo, y arco vacío hemos estado por debajo de los rivales. Eso también tiene que ver que hemos tenido por ahí más cantidad de ataques conscientes que por ahí que los demás. Con respecto a la efectividad, vamos a ver la línea amarilla y la verde. Amarilla es la efectividad argentina y la verde es la efectividad rival. Bueno, como podemos ver, el punto más claro de nuestro diagnóstico, que tiene que ver con digamos, la mala efectividad en el lanzamiento exterior. No solamente hemos lanzado más, y miren acá a la brecha entre el punto azul y el punto amarillo, ¿no? La cantidad de lanzamientos realizados con la cantidad de lanzamientos convertidos, pero comparándolo, la línea amarilla con la verde, que es la del rival, estamos muy por debajo en cantidad de goles en efectividad con respecto a los demás países. En penetración estamos de alguna manera parejos. En extremos estamos igual por debajo de la efectividad rival.
Lo mismo en pivotes. Bueno, vamos viendo que en contraataques se acerca un poquito más, 7 metros lo mismo, pero arco vacío se logra también ahí una brecha con respecto a los rivales. Entonces, para comparar, perdón que sea reiterativo, pero la línea amarilla y la verde nos van marcando la brecha de efectividad y la línea azul y la roja, la brecha que hay en cantidad de lanzamientos por puesto. Ramiro. Bueno, como decís, Guille, este gráfico también resume en una misma placa lo que tiene que ver con la frecuencia, que tiene que ver con la forma de jugar, el estilo de jugar, las acciones que más sucedieron en el juego, con la efectividad. Entonces nos permite ver que claramente el handicap mayor está en que tuvimos una frecuencia de lanzamiento exterior muy alta, mucho más alta que el resto de las fases, pero también mucho más alta que nuestros rivales. Vemos que, como dijiste también, el lanzamiento de extremos, que fue algo en donde fuimos bastante insistentes y lo conseguimos con regularidad, estuvimos por encima. Y bueno, en términos de efectividad, también vamos viendo cómo las curvas se van moviendo de manera similar, pero estuvimos rindiendo un poco por debajo de los rivales de turno. Esto es de los rivales de Argentina en los partidos contra Argentina, no de todo el Mundial. Por lo tanto, también está condicionado por, por el nivel de esas selecciones, ¿no? Contra las selecciones europeas y selecciones de nivel que jugamos. Quizás este análisis en comparativa con todos los equipos del Mundial no evidenciaría, no habría diferencia en todos los ítems o no habría tanta diferencia en todos los ítems, ¿no? Bueno, Ramiro, terminamos con esta clase. La idea es transmitirle a todos los profes nuestros valores actualizados, haciendo un comparativo con el día anterior y con los Juegos Olímpicos. Nos sirva a nosotros como referencia para mejorar el futuro, para poder planificar eh, en lo que viene y que además a los entrenadores, a las entrenadoras, poder también trabajar sobre estos valores y hacer un modelo de juego superador, tratar de apuntar a esto que tanto nos preocupa, que tiene que ver con las pérdidas, con la carencia de lanzamiento exterior y poder mejorar estos puntos que son determinantes para que nuestro juego evolucione. Ramiro. Bueno, como decís, Guille, un poco este repaso de este último torneo, la idea era poder relacionarlo con las clases anteriores, donde vimos modelos de análisis y acá vimos cómo los aplicamos, como así también la generación de parámetros de referencia, tanto con torneos anteriores como con las diferentes selecciones dentro de un mismo torneo. Esto nos permite, estas mediciones nos permiten poder comparar un poco la realidad de nuestra selección en el entorno competitivo y poder, como decís, planificar o apuntar a mejoras que nos hagan estar cada vez más cerca de los puestos donde queremos competir. Por otro lado, compartimos esto también para que puedan ver cómo toda competición en parte es medible y podemos apuntar a realizar estas medidas en torno a nuestros propios equipos y de esa manera poder planificar mejor en base a falencias, cosas a mejorar o seleccionar mejor estilo de juego o planes de partido en torno a las cosas en las que somos más eficaces, que podamos tener una lectura un poquito más desde los datos, nos va a permitir poder por ahí encontrar algunos datos que no son tan intuitivos a la hora de dirigir, ¿no? Quizás encontramos que en determinadas situaciones nos conviene jugar algunas acciones que otras en torno a la eficacia que nos hayan arrojado con el análisis. Hay otra cosa para agregar, es que estas estadísticas, supervisadas por Ramiro, por supuesto, que es el que más sabe de estos valores, las hizo Victoria Sainz durante todo el Mundial, alumna de la ENEA el año pasado en el nivel 3, con lo que, bueno, es para nosotros también alegría que una alumna se incorpore a colaborar con la selección. Por supuesto que todos y todas están invitados a colaborar si lo desean. Entre todos podemos trabajar en conjunto y
superar nuestro rendimiento, así que bueno, podemos contar con quien quiera para seguir trabajando y aportando a nuestra selección. Nada más, saludamos a todos los profes, a todas las profes y nos vemos en la próxima charla. Adiós. Buenas tardes.